Lo tienes en un cajón, ahora mismo, tirado entre resistencias, jumpers y componentes que ya ni recuerdas para qué compraste. Es el 2N2222. No es el transistor más rápido, ni el más nuevo, ni el más potente, pero probablemente es uno de los transistores discretos más importantes que se han fabricado, y seguramente lo has usado decenas de veces, sin saber la historia que tenías en la mano. En electrónica pertenece a una categoría muy particular. A estos componentes se les llama informalmente jelly beans, no porque sean dulces, sino porque están prácticamente en todas partes. Son baratos, fáciles de conseguir, existen en versiones de muchos fabricantes y sirven para una enorme cantidad de circuitos. Y el 2N2222 es uno de los mejores ejemplos. Es el transistor NPN, de propósito general que eliges cuando necesitas una solución conocida, económica y predecible. Puede amplificar una señal pequeña. Puede encender un LED. Puede accionar un relé. Puede funcionar como interruptor. No es perfecto para todo. Ningún transistor lo es. Pero resuelve tantas cosas que, durante décadas, se convirtió en el transistor de batalla de estudiantes, técnicos e ingenieros. ¿Por qué este pequeño transistor nunca desapareció? Para entenderlo, hay que volver a 1962. Motorola presentó entonces un nuevo transistor de silicio NPN, fabricado mediante tecnología epitaxial planar. Suena complicado, pero la idea era sencilla. Era un transistor robusto, relativamente fácil de fabricar en grandes cantidades, capaz de conmutar con rapidez y de manejar una corriente considerable para su tamaño. Hoy esos números pueden parecer normales. En 1962 no lo eran. El dispositivo apareció originalmente dentro de una pequeña cápsula metálica TO-18, brillante, redonda y con 3 terminales saliendo por la parte inferior. Y recibió un nombre que no contaba ninguna historia. No hablaba de velocidad, no hablaba de potencia, no prometía cambiar la electrónica. Simplemente se llamó 2N2222. Difícilmente podían imaginar hasta dónde llegaría aquel número. Desde entonces, se han fabricado miles de millones de unidades y dispositivos derivados de esta familia. Miles de millones. No existe una cifra definitiva. Fue producido durante décadas por numerosas compañías, con diferentes procesos, encapsulados, sufijos y versiones compatibles. Contar cada transistor sería prácticamente imposible. Pero sí podemos decir algo sin exagerar. El 2N2222 es uno de los transistores discretos más fabricados, reconocidos y utilizados de la historia. Ha pasado por laboratorios, fábricas, universidades, talleres, juguetes, controles, fuentes, amplificadores y prototipos. Piénsalo. Entre todos los componentes que han terminado sobre una mesa de trabajo, muy pocos han sido sostenidos por tantas manos como este. Pero dejemos por un momento la historia. ¿Qué ofrece realmente en números? Depende de la versión y del fabricante. Pero un 2N2222 atípico puede soportar alrededor de 40 volts, manejar varios cientos de miliamperios y trabajar a frecuencias mucho mayores de las que normalmente exige un circuito sencillo. No son cifras espectaculares para la electrónica moderna, pero bastan para encender indicadores, adaptar señales, controlar pequeñas cargas, accionar relés y construir etapas de amplificación. Eso sí, su ganancia, su corriente máxima y su capacidad de disipación cambian entre variantes, encapsulados y fabricantes. Nunca diseñes usando únicamente lo que recuerdas. Porque dentro del nombre 2N2222 existe una trampa. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Porque cuando alguien dice 2N2222, puede estar hablando de varios dispositivos relacionados, pero no necesariamente idénticos. Primero estuvo el 2N2222 original. Después apareció el 2N2222A.
una revisión con especificaciones mejoradas, especialmente en su capacidad para soportar tensión. Hoy es mucho más común encontrar variantes con la letra A. También está el tema del encapsulado. El original apareció en una cápsula metálica TO18. Ese encapsulado es resistente y tiene buenas características térmicas, pero resulta más costoso. Por eso, con el tiempo, comenzaron a dominar las versiones plásticas en TO92. Una de las más conocidas es el PN2222. Cumple esencialmente la misma función general, pero utiliza otro encapsulado y sus parámetros exactos dependen de quién lo haya fabricado. Hasta aquí parece sencillo. Pero observa esto. También existe el P2N2222A, no el PN2222A. Una sola letra cambia la pieza que tienes enfrente. Y puede cambiar también el orden de sus terminales. En determinadas versiones del PN2222A, al observar la cara plana del encapsulado, puedes encontrar emisor, base y colector. Pero en el conocido P2N2222A, que aparece en hojas de datos de Motorola y actualmente de Onsemi, el orden puede encontrarse como colector, base y emisor. Espejeado. Los dos pueden venderse como alternativas para aplicaciones similares. Los dos pueden llegar en encapsulado TO92. Los dos pueden verse prácticamente iguales sobre tu mesa. Pero si colocas uno siguiendo de memoria el PiNote del otro, acabas de intercambiar colector y emisor. A veces el transistor todavía conduce de forma inversa, pero lo hace con una ganancia mucho menor y con características muy diferentes. El circuito puede no arrancar, puede funcionar de manera inestable, puede calentarse o puede terminar dañándose. Y aquí está la verdadera lección. No memorices solamente el pinout de un 2N2222. Verifica el número de parte completo, verifica el fabricante y verifica la vista exacta que utiliza el dibujo de la hoja de datos. Cara plana, vista inferior, vista superior. No son lo mismo. La regla es sencilla. Aunque creas conocer el componente de memoria, revisa siempre su datasheet. Y aquí está lo sorprendente. Vivimos rodeados de circuitos integrados con miles de millones de transistores. Tenemos MOSFETs capaces de manejar enormes corrientes, IGBT para potencia, carburo de silicio, nitruro de galio. Tecnologías que, sobre el papel, hacen que un transistor diseñado en 1962 parezca una reliquia. Y sin embargo, el 2N2222 sigue aquí. No solo en su cápsula metálica original, también evolucionó hacia formatos modernos. Está el MMB, T2222A en encapsulado S o T23, preparado para montaje superficial. Está el PZ-T2222, ANS o T223, para otras condiciones de potencia y montaje. No necesariamente contienen el mismo diseño físico interno, pero conservan la función básica y la identidad de esta familia. Para muchos estudiantes, sigue siendo uno de los primeros transistores que conocen. Y también continúa apareciendo en diseños profesionales, porque un ingeniero no siempre necesita el dispositivo más nuevo. Necesita uno que cumpla, que sea fácil de comprar, que tenga sustitutos, que sea económico y cuyo comportamiento sea conocido. El 2N2222 no sobrevivió porque fuera el mejor transistor para todas las aplicaciones. Sobrevivió porque durante décadas fue suficientemente bueno para una cantidad extraordinaria de ellas. Antes de cerrar, un detalle que separa un circuito que funciona en la mesa de uno bien diseñado. El 2N2222 puede manejar bastante corriente, pero su ganancia no es constante. Cambia con la temperatura y varía entre una unidad y otra. Por eso, cuando lo usas como interruptor, no confíes en la ganancia más bonita del datasheet. Calcula suficiente corriente de base para llevarlo a saturación. Limítala con una resistencia.
y revisa la disipación si trabaja cerca del límite. Ese error ha hecho fallar más de un circuito de principiante. El tuyo ya no tiene por qué serlo. Así que la próxima vez que abras ese cajón y tu mano tome por inercia un 2N2222 sin siquiera mirarlo, detente un segundo. No estás sosteniendo simplemente otro transistor. Estás sosteniendo más de 60 años de historia electrónica. Un diseño nacido en 1962 que atravesó generaciones completas de tecnología. Vio aparecer los circuitos integrados, los microprocesadores, los microcontroladores, los MOSFETs modernos, el montaje superficial. Y aún así, encontró la manera de seguir siendo útil. Muchas tecnologías lo superaron, pero ninguna consiguió volverlo completamente innecesario. Ese componente pequeño, barato y aparentemente ordinario es uno de los transistores discretos más influyentes que han pasado por una mesa de electrónica, y todavía puedes comprarlo por casi nada. Ah, y una cosa más. Tiene un compañero histórico del lado PNP, el 2N2-907. La otra mitad de muchas etapas complementarias. Pero esa historia merece su propio video. ¿Alguna vez te falló un 2N2222 por confiarte del Pinut? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo.